¿Te gustaría estar en las primeras posiciones de Google y recibir miles de visitas todos los meses? En este Hotmart Tips te voy a contar cuáles son las estrategias de SEO o de SEO que usamos en el blog de Hotmart y que nos permite recibir más de 500.000 de visitas todos los meses. El SEO, del inglés Search Engine Optimization, es un conjunto de técnicas que uno puede utilizar para optimizar, para mejorar sus textos y para que aparezcan en las primeras posiciones de Google cuando alguien realiza una búsqueda de palabra clave. Estoy hablando de Google porque es el buscador más famoso, pero también sirve para otros buscadores, incluso para YouTube, por ejemplo. La idea es que cuando una persona escriba una palabra clave en Google relacionada a tu nicho de mercado, tu página sea la que aparezca en los primeros lugares. Eso te va a dar mucha más visibilidad y va a hacer con que más personas conozcan tu marca, vean tus contenidos y te vean como una autoridad en tu nicho de mercado. Antes de los consejos, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, porque todas las semanas tenemos contenidos nuevos para quien quiera aprender a vender más, a hacer marketing o a ser un emprendedor en Internet. El primer consejo de todos y el más importante es que siempre tengas en mente qué es lo que desea tu lector, quién es tu buyer persona, tu público objetivo y qué es lo que quiere encontrar. O sea, qué dolores quiere solucionar, cuáles son sus dudas, cuáles son sus deseos y principalmente qué palabras clave utiliza para realizar búsquedas en Internet. Cuando empezamos el blog de Hotmart, por ejemplo, teníamos muchos contenidos que pensábamos que les iba a interesar a las personas, pero que en realidad nadie estaba buscando. ¿Y por qué? Porque lo hacíamos de nuestra cabeza, de lo que nos parecía que las personas iban a querer. No realizábamos una búsqueda de palabras clave. Y ese es entonces nuestro próximo consejo, tener en mente cuál es la palabra clave que es el enfoque de este texto. Y para eso existen herramientas que nos van a mostrar qué palabras clave las personas están buscando y cuántas personas buscan esa palabra clave por mes. Por ejemplo, imagínate que tengo un curso online sobre gastronomía vegana en el cual enseño varias recetas y para ser una autoridad en este nicho de mercado tengo también un blog en el cual pongo varios contenidos gratuitos para que las personas me conozcan y después compren mi curso. Para decidir qué contenidos poner en ese blog, lo primero que tengo que hacer es crear una tabla y poner varias palabras clave relacionadas a mi nicho de mercado. Eso me va a ayudar después a usar las herramientas. Entonces, por ejemplo, en este caso puedo poner tortas veganas, hamburguesas veganas, dulces veganos, comida para Navidad vegana, qué es ser vegano, en fin, varias palabras clave relacionadas a mi nicho. Entonces voy a abrir la herramienta y voy a poner una de las palabras clave que están en mi lista. Puedo empezar de la primera, después de la segunda y ahí hasta el final. Entonces, por ejemplo, la primera palabra era torta vegana. Entonces voy a poner en la herramienta, en el Keyword Planner, torta vegana y él me va a mostrar cuántas búsquedas mensuales tiene esta palabra clave y además, algo muy interesante, él me va a dar otras opciones de palabras clave. Entonces, por ejemplo, tal vez no pensé, pero una palabra clave relacionada a torta vegana podría ser, por ejemplo, postre vegano. Entonces, él me puede mostrar que postre vegano tiene más búsquedas que torta vegana, por ejemplo, es solo un ejemplo. Entonces voy a agarrar la palabra clave que él me sugirió y la voy a poner también en mi tabla con el volumen de búsqueda. Acá en la pantalla estamos dejando un ejemplo para que lo entiendas mejor. Entonces tenemos la palabra clave, el volumen de búsqueda y otra cosa muy interesante que Google Keyword Planner también nos ofrece es el volumen de competencia o de competitividad. O sea, si es más fácil o más difícil que esa palabra esté en las primeras posiciones. Si tenemos más competencia, o sea, si hay más personas que también están usando esa palabra clave en sus textos, va a ser más difícil que consiga posicionarme. Pero eso no necesariamente quiere decir que no tengo que usar esa palabra clave. Puede ser que sea una palabra clave muy estratégica, que tiene muchas búsquedas y que vale la pena intentar estar en las primeras posiciones. Otro consejo muy importante para hacer SEO o SEO es tener un buen título. El título tiene que tener la palabra clave, tiene que ser muy llamativo y principalmente no puede ser muy grande porque si no Google lo corta y puede ser que quede sin sentido. Un tip muy importante en este momento es poner la palabra clave en Google y ver cuáles son los resultados que aparecen y qué tipo de título usan. No se puede copiar el título de otros sitios, pero es muy importante entender qué estrategias se están usando, inspirarse para hacer algo parecido y para hacer algo mejor. Además del título, es muy importante tener una buena metadescripción. La metadescripción es la descripción que aparece abajo del título y abajo de la URL del texto. Es como si fuera un resumen del texto y también es una excelente posibilidad para enganchar al usuario, ¿no? Para llamarle bastante la atención y que haga clic. También es bueno que tenga la palabra clave y que explique más o menos qué va a encontrar la persona en el texto, siempre con alguna cosa muy llamativa. Y en este momento es muy importante pensar qué tiene tu texto que los otros no tienen. Por ejemplo, si yo sé que
que los primeros resultados en Google no tienen ningún video y decido poner un video en el mío, esto puede estar en el título. Entonces, por ejemplo, las 10 mejores recetas veganas con video. Entonces eso ya va a llamar la atención de la persona que está haciendo la búsqueda. Ahora, hablando del propio texto, una cosa muy importante es que el texto sea escaneable. O sea, que la persona que entra a la página pueda ir bajando, ¿no? Viendo el texto sin leer todo, pero que tenga una buena idea de qué se trata. O sea, que esté muy bien organizado, que tenga varios títulos, que tenga imágenes para que no quede muy cansativo. ¿Por qué? Porque si la persona entra al texto y es un montón de texto, no tiene nada interesante, la persona tiene que leer cada palabra para entender de qué se trata, es muy posible que la persona diga no quiero leer esto y cierre la página y se vaya. Y eso es malo, primero porque perdiste a un lector y también porque Google interpreta eso, ¿no? Entonces él ve que las personas no se están quedando mucho tiempo en tu página y no te va a poner en los primeros lugares, te va a dejar al final. Entonces es muy importante poner lista, poner varios títulos, puede ser también poner un video, poner una infografía, cosas que dejen al texto muy liviano, aunque sea grande. El texto puede ser grande, no necesariamente tiene que ser un texto corto, pero tiene que ser fácil navegar por él. Por ejemplo, también podemos poner un índice. Entonces, si la persona ve el índice y hace clic y va directo a lo que quiere, es más fácil que navegue por ese texto y que consiga la información que desea. Y otra cosa muy importante en relación al texto, y que claro, es lo más obvio de todo, es escribir un buen texto. Y cuando digo el mejor texto, no me estoy refiriendo solo al contenido, pero claro, también a lo que dije antes, ¿no? Que sea un contenido escaneable, que sea fácil de leer y que sea bonito, que la persona lo mire y diga sí, es acá que quiero estar y no voy a buscar otra información porque este texto ya es lo suficiente, es lo que necesito. Otro tip muy importante sobre SEO que poca gente conoce es actualizar contenidos que ya existen. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ya tengo un blog y tengo un post que enseña a hacer pizzas veganas, por ejemplo, y yo veo que mi post está en la 10ª posición en Google, por ejemplo. Está al final de la primera página. Y ese post lo publiqué, por ejemplo, hace 8 meses. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agarrar ese mismo post y actualizarlo. ¿Actualizarlo cómo? Puede ser que ponga más contenidos, ponga otra receta, que lo deje más escaneable. Puedo poner un video que no existía, cambiar las imágenes o poner imágenes si no hay. Puedo ver qué comentaron las personas, cuáles fueron las dudas y responder a esas dudas en mi propio texto. En fin, voy a mejorar todo lo que pueda. Y también es muy importante cambiar el título y la metadescripción. Incluso a veces, solo con cambiar el título y la metadescripción, ya conseguimos que Google nos ponga en los primeros lugares. Porque puede ser que si tengo un título mucho más llamativo, las personas hagan clic y más personas empiezan a acceder a mi texto y eso va a hacer con que vaya subiendo. Siempre me gusta dar el ejemplo de un post en el blog de Hotmart que yo escribí, que era sobre 30 ideas de negocios rentables para ser tu propio jefe. Al principio, este texto le iba muy bien e incluso llegamos al primer lugar de Google. Pero a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que estábamos perdiendo posiciones. O sea, no estaba más en primer lugar, pero estábamos cayendo. Y cuando puse la palabra clave en Google, que es negocios rentables, me di cuenta que habían otros contenidos que estaban antes de nosotros. Y empecé a ver que las listas de ellos eran más grandes. Entonces, por ejemplo, el nuestro eran 30 ideas. Habían otros con 40 ideas, con 50 ideas, con 60 ideas. Entonces, yo siempre fui actualizando este contenido. Y hoy en día son 70 ideas. Entonces, empezamos con 30 y ahora son 70, porque siempre fuimos actualizando este contenido. Y además de poner más ideas, cambiamos el título, cambiamos la metadescripción, hicimos un video, hicimos una infografía, pusimos fotos, pusimos un índice. Entonces, lo fuimos cambiando siempre y siempre fue quedando mejor. Incluso voy a dejar acá en la descripción del video el enlace de ese post para que lo vean y lo puedan usar como un ejemplo. Y otra cosa muy importante sobre SEO que tiene que ver con esto también es usar herramientas que te permitan medir tus resultados. Entonces el trabajo de SEO no termina cuando uno publica su texto, pero siempre tiene que actualizarlo o siempre tiene que ver, ¿no? cuál es el resultado, si ese post le va bien, si ese post le va mal, cuáles son las mejores palabras claves del blog o del sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis 10 palabras clave que más me traen tráfico son estas. Entonces siempre las voy a acompañar para ver si están bien, si no están tan bien, si hay que mejorar algo. Para eso podemos usar Google Analytics, que nos va a mostrar cuáles son los posts más accedidos. Podemos personalizar el tiempo, entonces quiero ver los más accedidos esta semana, los más accedidos los últimos 20 días, el último año, ¿no? Entonces puedo ir personalizando los informes. Puedo ver algunos datos muy interesantes sobre cada texto. Entonces, por ejemplo, cuánto tiempo más o menos las personas se quedan en cada uno de mis textos y puedo acompañar eso a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo vi que el mes pasado en este post mío las personas estaban más o menos 5 minutos y este mes están 3 minutos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué las personas están menos tiempo? Ahí voy a tener que analizar
cada post para intentar entender. Tal vez es porque el video que estaba ahora no funciona más, tengo que cambiar el video. En fin, hay que analizar post por post. Claro que no voy a hacer eso con todos los contenidos de mi blog, pero tal vez con los más accedidos, tal vez los 20 más accedidos, los 30 más accedidos, depende de cada persona. Otro punto importante es tener una frecuencia de publicaciones que sea exacta. Entonces no necesariamente tengo que publicar todos los días, pero es interesante tener una frecuencia fija, por ejemplo 2 veces por semana, todos los martes y jueves, o una vez por semana, no sé, todos los lunes, no importa. Lo importante es siempre tener esa frecuencia para que las personas no empiecen a esperar tu contenido y todo, y para que Google también entienda que tu blog o tu sitio o lo que sea es un blog actualizado, ¿no? Es un blog que tiene muchos contenidos siempre, que está siempre bien informado, y eso le da más puntos a tu contenido. Y otra cosa sobre la que ya hablé un poco, pero para formalizarlo, es siempre mirar a los competidores. Entonces eso lo podemos hacer en el propio Google, ¿no? Usando la palabra clave que vamos a usar en nuestro texto para ver qué están haciendo los competidores, qué tipo de texto están escribiendo, y también usando las herramientas. Entonces, por ejemplo, SEMrush, que es una herramienta muy buena de SEO, podemos poner una URL específica de algún competidor nuestro y SEMrush nos va a mostrar varias informaciones. Entonces, por ejemplo, cuál es el tráfico de esa página, cuáles son las principales palabras clave y un montón de otras informaciones que nos van a ayudar a ser mejores que nuestros competidores. Y otro punto que no podemos dejar de mencionar es que además de los resultados comunes de Google, ahora también hay varios otros resultados como por ejemplo imágenes, videos, feature snippet, que es cuando aparece como una ventanita así que ya nos da la respuesta a la pregunta que queremos. Y también tenemos que optimizar nuestros contenidos para este tipo de resultados. Entonces, por ejemplo, para aparecer en el feature snippet es muy bueno poner listas, ¿no? Como paso a paso. Entonces, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Entonces, por ejemplo, si alguien pregunta ¿cómo hacer una torta vegana de chocolate? Y tenemos un contenido sobre eso. Podemos hacer, ¿no? Un paso a paso, un resumen al principio, que eso nos ayuda también a aparecer en este tipo de resultados. Y también algo que no podemos olvidar es el link building. Link building quiere decir que otras páginas están poniendo links a nuestro blog. O sea, si otras páginas están recomendando nuestro blog, Google interpreta que somos una autoridad en este tema. Entonces, mientras más links existan direccionando hacia nuestra página, más peso, más autoridad Google nos va a dar. Incluso existe una métrica de Moz, que también es un software de SEO, que dice cuál es la autoridad de un sitio web. Eso se llama Domain Authority. Entonces, mientras más backlinks tienes hasta tu sitio, mayor va a ser tu autoridad. ¿Y cómo hacemos para conseguir esos links? Bueno, lo primero es que nuestro blog realmente sea bueno, porque si más personas ven nuestro contenido y les parece bien, es más fácil que lo recomienden a otras personas. Además, otra buena idea es hacer guest posts, o sea, arreglar con otros blogs de intercambiar guest posts. Entonces el otro blog escribe un texto para nosotros o nosotros escribimos un texto para ellos. Eso nos da más visibilidad y nos muestra a otras audiencias. Y también en nuestro propio blog es interesante poner links a otros contenidos de nuestro propio blog. Por ejemplo, si tengo un post sobre torta vegana de chocolate, puedo poner también un link hacia un otro post en el cual enseño a hacer un relleno de dulce de leche que puede quedar bien con esta torta. Y el consejo de oro que te voy a dar es que siempre pienses en el lector. A veces, por ejemplo, estamos muy preocupados en tener buenas técnicas de SEO que exageramos o no pensamos en el lector. Entonces, por ejemplo, antes las personas ponían mucho la palabra clave todo el tiempo. Torta de chocolate, torta de chocolate, torta de chocolate, torta de chocolate, todo el tiempo en el texto. Y eso dejaba el texto muy malo de leer. Y también Google empezó a darse cuenta que las personas estaban como haciendo trampa y eso no funciona más. Entonces, siempre que tengas dudas, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? Debes pensar en tu lector. Eso sería bueno para el lector. Al lector el texto le va a caer bien si hago eso. Si la respuesta es no, si para el lector no es bueno, no lo hagas, porque Google siempre va a considerar lo que es bueno para las personas. Entonces, el comportamiento de las personas en tu página web, que es lo que va a decidir si tus estrategias de SEO están funcionando o no. En el blog de Hotmart tenemos un contenido súper completo que te da todos los tips necesarios que tienes que saber para hacer un buen SEO. Te lo dejo en la descripción del video. Espero que te haya gustado y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios que te la voy a responder. Chao. Pedir que te suscribas a nuestro canal porque todas las semanas... veganismo... y tengo un blog sobre este tema para que... las palabras clave, las principales palabras clave... Y también en nuestro